¿verdad? Un poquito como el escenario, ¿verdad? Como les comenté, mi interés, ¿verdad? En trabajar con la formación de profesores, específicamente con las prácticas docentes. Además de eso, bueno, ¿cuál es el escenario general? No solamente lo abordado en Costa Rica, ¿verdad? Esos altos índices de reprobación en el curso de cálculo, ¿verdad? De las ingenierías. Por ahí, eso está muy ligado a la parte de las fragilidades formativas de los estudiantes, ¿verdad? Es una de las cosas ahí como que también nos encontramos, y un poco vemos a la poca formación de profesores en pedagogía. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos profesores actuando en la parte ¿verdad? De matemática, que no es para ninguno así como, ¿verdad? Un secreto. Hay muchos profesores que están actuando, muchos profesionales que están actuando en la docencia sin tener esa formación en la parte de la pedagogía. Y bueno, la naturaleza compleja de la enseñanza de cálculo. Entonces, tenemos ahí como diferentes variables, ¿verdad? Diferentes sí, variables que hacen que, bueno, el curso de cálculo sea uno de los cursos en los cuales el índice de reprobación, ¿verdad? Sea muy alto. Por ejemplo, les comento, acá del 100%, ¿verdad? De promoción, del 100% de estudiantes matriculados, 30%, así como es lo más que matriculan. Hay estudiantes, por ejemplo, que tienen índices de reprobación de 3 veces, por ejemplo, en un curso de cálculo diferencial integral. Entonces, bueno, ¿de qué se trata entonces el proyecto, básicamente? Entonces, yo pensé en lo siguiente. Estamos tal vez de pronto muy cansados, ¿cierto? De esas denuncias. Siempre hablamos de los profes de matemáticas, que sus malas prácticas, que sus malas, que su práctica, que las malas actividades, que, ¿verdad? Esos índices ahí de reprobación, que porque el profesor no tiene ese conocimiento, ¿verdad? Para construir el aprendizaje, ¿verdad? Que es solo transmisión, reproducción. Entonces, yo lo pensé así. No estamos como cansados de solo denunciar, ¿por qué no anunciar, verdad? Entonces, acá uno de los pioneros, ¿verdad? Es Paulo Freire, que él hablaba también de ese anuncio. Entonces, por ahí va la orientación de la tesis. La idea es presentar quiénes son esos profesores que buscan hacer esas prácticas docentes emancipadoras. Entonces, esos profesores que son reconocidos por construir un aprendizaje significativo en conjunto con los estudiantes. ¿Quiénes son esos profesores que rompen paradigmas, que rompen esos modelos tradicionales, que en el ejercicio de su autonomía logran construir ese proceso de enseñanza y aprendizaje colectivo, ¿verdad? Y son esos profesores que nos gustaría recordar, ¿cierto? Son esos profesores que logran esa transformación. No lo quisiera ver como la parte de innovación, porque, bueno, podría incluso pensarse que innovación es tener pues lo último en tecnología y demás. No lo quisiera abordar de esa manera. Quisiera pensar que un profesor en un espacio pequeño, con las condiciones reducidas, con condiciones poco favorables, digámoslo así, con su pizarra, con su pilot, ¿verdad? Con una hojita, puede lograr hacer prácticas, ¿verdad? Que sean transformadoras, prácticas que sean significativas. Entonces, no pensemos en que tiene que tener ese desarrollo de software, el último desarrollo de software, sino nosotros, ¿verdad? Desde los conocimientos que tenemos, desde esa motivación como profesores. Y es muy interesante porque, bueno, acá están profesores en formación también, ¿verdad? Yo creo que todos somos profesores en formación. Entonces, ¿quiénes son esos profesores, verdad? A mí me gustaría, por medio de mi proyecto, visibilizar, ¿verdad? Visibilizar a esos profesores que están haciendo esas prácticas docentes. Entonces, por ahí va la línea del proyecto. Entonces, bueno, como objetivo general es analizar las concepciones de las prácticas pedagógicas consideradas emancipatorias en la enseñanza de cálculo diferencial e integral. Se escogió este curso, ¿verdad? En particular, cálculo diferencial e integral, por varias cosas. Primero porque, bueno,
Las ingenierías es uno de los cursos, ¿verdad? De los primeros cursos, y son uno de los cursos que tienen ya temas más complejos, que de pronto no son temas que se hayan abarcado, por ejemplo, en secundaria, y entonces eso le añade, ¿verdad?, esa complejidad de los temas, ¿verdad? Y bueno, se trabajó, como les comenté ahora, en dos escenarios específicos, se está trabajando en dos escenarios específicos: la Universidad Federal de Uberlandia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces, bueno, ¿cómo se va a abordar, digamos, el objetivo general? Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Algunos objetivos específicos: la parte de construir una reseña histórico-filosófica del concepto de emancipación en el periodo comprendido entre el siglo XVI y el siglo XX. ¿Para qué se trabaja esto? Porque la idea es hacer ese recorrido histórico y buscar, ¿verdad?, tratar de posicionarnos. ¿Cuál va a ser entonces nuestra definición de práctica docente emancipatoria en la enseñanza de cálculo diferencial integral, en los diferentes contextos en los que estamos trabajando? Entonces eso va a ser una construcción colectiva. Mismo se trabajó esa reseña histórico-filosófica, pero ahorita les voy a comentar cómo esa reseña, ¿verdad?, fue también trabajada junto con los profesores en los diferentes escenarios para luego trabajar esa definición. Luego, identificar quiénes son esos profesores, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a conocer las prácticas docentes si no conocemos quiénes son los que trabajan esas prácticas, ¿verdad? ¿Quiénes son esos profesores? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Por qué esos profesores logran hacer, o qué momento, ¿verdad? ¿Cuáles son esas motivaciones que tienen esos profesores? ¿En qué momento ellos quisieron hacer esa ruptura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Ellos hacen eso, ¿verdad? Rupturas aquí a modelos conservadores, esos modelos que nosotros hablamos que son simplemente transmisión del conocimiento, ¿verdad? Y no una parte de construcción donde estudiante y profesor, ¿verdad?, sean los protagonistas. En realidad, la idea es que el protagonista sea el estudiante, ¿verdad? El profesor es un mediador de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces ese sería como el segundo objetivo. Luego la trayectoria formativa y profesional. ¿Quiénes son, verdad? Como les comenté, ¿cómo nosotros vamos a conocer las prácticas si no conocemos quiénes están detrás de ellos? ¿Quién consigue esa práctica? ¿Quién trabaja esa práctica de por medio? ¿Cuáles son las fuentes de los saberes de esos profesores? Identificar cuáles son las fuentes de los saberes y determinar cómo las identidades profesionales docentes son construidas. Entonces, ahí yo puse esas dos imágenes, ¿verdad? Pensando eso. La idea es conocer al profesor, ¿verdad? Como les dije, la parte de sus creencias, sus motivaciones, cuáles son y a partir de eso, ¿verdad?, cuál es su trayectoria también, y a partir de eso, entonces, cómo ellos construyen, cómo ellos conciben esa práctica docente. ¿Ok? Bueno, por ahí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué se entiende por práctica docentes emancipadoras? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí uno de los primeros objetivos era realizar esa construcción histórica filosófica. Entonces les voy a comentar ahí un poquito de cuáles fueron ahí como los primeros hallazgos. La idea es que la palabra emancipación se trabajó o comenzó, ¿verdad? Todos esos primeros ahí apareció, digámoslo así, a partir del siglo XVI con Erasmo de Rotterdam. Él hablaba un poquito, voy a leerles acá como algunas ideas, él hablaba un poquito de esa separación entre el hombre y el animal, ¿verdad? Él hablaba de que ningún animal era tan peligroso como el hombre sin educar. Y él hablaba él tenía la concepción de que la pedagogía, ¿verdad?, de que la educación era un medio, ¿verdad?, para que el hombre se distanciara se hiciera esa separación. Él hablaba de que la felicidad plena del ser humano dependería de tres factores: de la naturaleza, que era la integridad del hombre, ¿verdad?, ese poder del hombre para poder relacionarse; la razón, ¿verdad? Entonces ahí viene esa palabrita, ¿verdad?, también muy importante, la parte de la razón; y el aprendizaje. Después, por ahí en el siglo XVI tenemos a Descartes. Él hablaba del res cognitans, el hombre como cosa pensante, y hablaba que la esencia del hombre es estar dotado de razón, y que eso nos permite tener el poder de juzgar, así como distinguir lo verdadero de lo falso.
él hablaba, hacía mucha referencia al emergir de la conciencia, de la razón, y él abogaba de que eso era muy importante, era la conciencia y la razón para conocer la realidad. Él dudaba de muchas cosas y también él logró construir, ¿verdad? Toda esa parte de, bueno, tiene hasta su libro, ¿verdad? Eh, Hablando un poco de esa esencia del hombre, ¿verdad? Que es la razón. Luego por ahí en el siglo XVIII está Kant, que él hablaba de pensar por sí mismo, gobernarse a sí mismo, y tiene un texto muy interesante que es el esclarecimiento, y él hablaba de que es la salida del hombre de la minoridad. Y él hablaba que la minoridad era esa parte de actuar sin razón, que el hombre es culpado por esa actuación, ¿verdad? Por actuar sin razón. ¿A qué me refiero con eso? Que el hombre es culpado de seguir las reglas sin juzgar, sin poder dudar, ¿verdad? De qué le es impuesto. ¿Okay? Luego por ahí está la otra parte que está Adorno y Horkheimer, también en ese siglo, que él hablaba de otra arista, ellos hablaban de dos aristas de la razón, y aquí ellos hacen la denuncia en lugar de hacer, ¿verdad? Ellos anunciaban y denunciaban a su vez que el hombre había utilizado, que todo lo que el hombre había construido, ¿verdad? En siglos anteriores, el hombre utilizó la otra arista, ¿verdad? Que es esa arista de que el hombre utilizó la razón, ¿verdad? Para instrumentalizar, ¿verdad? El aprendizaje. Entonces ellos hablaban mucho de eso. Ellos hacen la denuncia, por ejemplo, de que el hombre utilizó toda la parte de su pensamiento, ¿verdad? Toda la parte de su razón para cometer crímenes, por ejemplo, como el holocausto, ¿verdad? Entonces es muy interesante esa otra parte, ¿verdad? Todo lo que los hombres hicieron en los siglos anteriores para tratar como ¿verdad? De ese surgimiento del hombre, ¿verdad? El surgimiento de la razón, cómo fue utilizado más bien del lado contrario, ¿verdad? Para hacer más bien el mal. Y bueno, ahí por el siglo XX, que es una referencia, ¿verdad? Hasta ahora y lo seguirá, ¿verdad? Que es Paulo Freire, con su idea de educación bancaria, educación libertadora. Entonces está esos dos contrastes, ¿verdad? Esa denuncia que él hace a la educación bancaria, ¿verdad? Porque es una denuncia en realidad, y hace un anuncio de una nueva educación, ¿verdad? Que es una educación libertadora en la cual todos podemos aprender juntos, aprender de las experiencias de los demás. Entonces, bueno, en esa línea de ideas, entonces, ¿qué fue lo que se trabajó? Para comentarles un poquito. Se realizaron diferentes grupos focales con los profesores, tanto del tecnológico como los profesores de la universidad acá, de la UFU, la Universidad Federal de Uberlândia, y se les presentó un poco esta trayectoria. Y se les comenzó a preguntar a ellos qué entendían ellos por prácticas docentes emancipatorias y cómo en esos contextos específicos, en los dos contextos específicos, cómo ellos podrían definir, ¿verdad?, una práctica docente emancipatoria. Entonces, bueno, ahí tuvimos diferentes discusiones y se hizo un círculo como, no sé si de pronto lo han conocido, la parte del círculo de la cultura de Paulo Freire, se trabajó un poco esa parte, ¿verdad? Para tratar de lograr esa construcción colectiva de qué entendíamos por práctica docente emancipatoria. Entonces, por ahí les voy a leer cómo lo fue definido y cómo ha sido trabajado, digamos, a lo largo del proceso. Entonces, es aquella práctica en la que el docente, aún reconociendo los condicionantes históricos, sociales y culturales, desenvuelve en el ejercicio de su autonomía acciones intencionales orientadas a la construcción colectiva de aprendizajes significativos. A mí me gustaría hacer énfasis en palabras importantes como la parte de la autonomía, ¿verdad? Como el profesor, bueno, nosotros tenemos diferentes programas que seguir y demás, pero en nuestra sala de aula, nosotros en el ejercicio de nuestra autonomía, ¿verdad? Podemos crear y construir esas acciones intencionales, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr un aprendizaje significativo. ¿Y cómo lograr ese aprendizaje significativo? Bueno, en esa construcción colectiva, donde esa construcción colectiva, estudiante,
profesor, estudiantes, ¿verdad? Entonces, es esa idea, ¿verdad? Mismo nosotros tengamos esas condicionantes, nosotros podemos crear esas prácticas docentes emancipatorias. ¿Con cuál objetivo? ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de formar sujetos críticos, ¿verdad? Y transformadores de la sociedad. En esa idea, ¿verdad? De una mejor, ¿verdad? De un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, bueno, la materia seleccionada fue cálculo diferencial, ¿verdad? Pero en realidad esto podría trabajarse pues en diferentes materias, ¿verdad? En diferentes disciplinas. Bueno, por ahí importante, hablábamos de emancipación como un proceso que se ejerce, ¿verdad? Esa autonomía, ese empoderamiento, ¿verdad? Ese empoderamiento del profesor. Para intervenir en el mundo, ¿verdad? Para promover acciones orientadas al desenvolvimiento, ¿verdad? Mediante la construcción y resignificación del conocimiento. Por ahí también autores como María Amalia Franco hablaba de que una práctica pedagógica emancipatoria es aquella que se ejerce con intencionalidad, planeamiento, acompañamiento y responsabilidad social. Es un proceso estimulador de intervenciones comprometidas con las rupturas, ¿verdad? En el sentido de cambios, ¿verdad? Esa parte de intencionalidad. Entonces, nuevamente, les recalco aquí la idea de que no hablamos de innovador como no asociarlo a tecnología, sino ese proceso que nosotros podemos trabajar con los recursos que tenemos, ¿verdad? Por ahí estaba entonces esa palabra de condicionantes históricos, ¿verdad? Esos condicionantes que tenemos, mismos esos condicionantes, nosotros podemos realizar esas prácticas. Y es posible, y la idea, como les comenté al inicio, es visibilizar, ¿verdad? Que hay profesores que están haciendo eso, ¿verdad? Y hay muchos más profesores, y esa es como la idea, ¿verdad? Tratar de visualizarlos, ¿verdad? Visibilizarlos también. Por ahí, como les comentaba, ¿verdad? La doctora María Franco hablaba de que prácticas que se organizan para concretizar determinadas expectativas educacionales son prácticas cargadas de intencionalidad, y eso sucede porque el propio sentido de la praxis se configura a través del establecimiento de una intencionalidad que se dirige y da sentido a la acción, solicitando una intervención planeada, científica sobre el objeto, ¿con el objetivo de qué? De transformar la realidad social. Bueno, un poquito entonces, ya teniendo definido, ¿verdad?, qué se entiende por prácticas docentes emancipadoras, entonces, ¿cuál fue el proceso? Bueno, entonces, como les comenté, este era el objetivo general, ¿verdad? Era analizar las prácticas pedagógicas, y entonces se trabajó diferentes instrumentos para poder atender a los diferentes objetivos. Entonces, por ejemplo, el primero que era identificar quiénes son los profesores que realizan esas prácticas. Entonces, bueno, ¿qué se utilizó acá? Varios instrumentos. Se realizó una entrevista a los coordinadores de las escuelas de matemática de ambas instituciones, y también se hizo una entrevista a los estudiantes para conocer un poco más, ¿verdad? Porque ellos consideran que estos profesores, bueno, fueron marcantes, ¿verdad? Fueron en su proceso específicamente pues, del curso de cálculo diferencial. Después por ahí está la trayectoria formativa, una vez que ya se identificaron esos profesores, ¿verdad? Porque, bueno, al inicio se hizo una banca ¿verdad? Una selección de profesores, en realidad, quiénes eran los que estaban impartiendo los cursos a partir del año 2019. Luego se seleccionaron esos profesores y ya una vez seleccionados esos profesores, entonces, bueno, ya venía en la parte de conocer la trayectoria formativa. Para eso se trabaja un cuestionario, identificar cuáles son las fuentes de los saberes de esos profesores, se trabajó la entrevista con ellos, determinar cómo las identidades profesionales de sus docentes son construidas, ahí se trabajó entre la entrevista y el cuestionario, y en la parte de construcción de la reseña histórico-filosófica, ¿verdad? Entonces se trabajó en la parte de los grupos focales y en los cuestionarios. Bueno, por ahí un poquito la metodología, ¿verdad? Se trabajó un abordaje cualitativo. En realidad, como les comenté, ahí se trabajó la parte de los cuestionarios, tanto al coordinador como a los profesores. Les voy a mostrar acá un minutito, de pronto sí, un minutito para que lo puedan observar acá.
Básicamente, este fue el cuestionario para el coordinador, ¿verdad? Se le hicieron preguntas muy básicas, como identificación, ¿verdad? Un poquito por ahí. Se les preguntó la parte de la formación, se les preguntó un poco, por ejemplo, cuál era, que si esa formación universitaria en los diferentes niveles lo prepararon como, en su actuación como profesor, ¿verdad? Hay varias preguntas ahí que se le hicieron, cuáles eran los desafíos de su puesto como director, cómo ha aprendido a ser profesor, cuáles son los conocimientos que usted tiene, ¿verdad? Entonces esa fue como la parte, y bueno, ahondar un poquito, ¿verdad? En qué entendían ellos por docentes, ¿verdad? Que hacían estas prácticas emancipadoras y también, ¿verdad? Un poquito dar su visión, ¿verdad? De cómo era el desenvolvimiento de los profesores en los diferentes escenarios. Por ahí también las entrevistas a los profesores. Bueno, las entrevistas a los profesores se trabajaron de forma individual. Aquí no me da para, creo que no me va a dar para solo un minutito acá para mostrarles a las entrevistas. Las entrevistas, se dividió la entrevista en dos partes. La primera parte era conocer un poquito de cuál es la concepción de la... Tenía dos partes en realidad, ¿verdad? ¿Cuál era la concepción de práctica docente, ¿verdad? Entonces ahí sobre cuáles paradigmas o modelos fundamentaban su práctica. Si tenía, por ejemplo, autores, ¿verdad? De los cuales fundamentaba su práctica. ¿Por qué fue profesor? ¿Por qué se tornó profesor? Eh, Luego una parte de identidad docente, ahorita les voy a contar un poquito más esa parte. La primera parte era esa, la concepción, y ya luego los elementos constitutivos a la práctica docente, que es básicamente cómo describe su relación con los estudiantes, cuáles son los elementos que considera clave para que un alumno sea exitoso en la disciplina de cálculo diferencial integral, cuáles son los elementos que considera a la hora de planear el aula, ¿verdad? Si los proyectos que desarrolla, ¿verdad? Sus proyectos de investigación están relacionados con la parte práctica docente, ¿verdad? Si de hecho también se les preguntó si ellos investigaban su práctica docente, si realizaban ese tipo de cosas. Eso fue con la entrevista y por ahí también estaba la parte del cuestionario, ¿verdad? Que también se les envió a ellos. Más que todo como para conocer, ¿verdad? Como les comenté, la parte trayectoria, su trayectoria profesional, ¿verdad? Si participan en procesos de formación continua, qué es para ellos ser profesor, cómo ellos mejoran, qué hacen ellos para mejorar su práctica y un poquito para comentarles, ¿verdad? Ya después de esos grupos focales que se realizaron, si ellos consideran que son docentes emancipadores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Y qué características consideran que los profesores deben de tener, ¿verdad? Para ser docentes emancipadores? Por ahí, como también les comenté, ahorita les comento un poquito de esa parte de observación de aula. Entonces, ¿qué es la idea? Bueno, ya se realizó la parte de los cuestionarios, la parte de las entrevistas, grupos focales. Ahorita estamos en la parte de observación de aula, que de pronto les comento un poquito más adelante. Bueno. Yo les he hablado un poquito de la universidad. Bueno, todos de pronto ya conocemos un poquito el tecnológico, ¿verdad? Les he hablado del otro escenario, que es la Universidad Federal de Uberlândia. La Universidad Federal de Uberlândia se encuentra ubicada en Minas Gerais, es un estado de Brasil, en el suroeste en realidad. Esa es como el campus central de la universidad. Hay varios campus dependiendo también de las áreas. Está la parte de educación, está la parte de las ciencias humanas, ciencias sociales también. También está la parte de agronomía y demás, que son otros campos, pero básicamente ahí es, digamos, donde estoy trabajando. Bueno, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes fueron esos profesores seleccionados? Entonces tenemos profesores del tecnológico, ¿verdad? Ahí se hizo un cuadrito para que más o menos vieran quiénes son esos participantes, hombres, mujeres, también las edades entre los 31 y los 45 años, bueno, hay un profe de 55 años. Su formación académica, los profesores del TEC son profesores formados en maestría, ¿verdad? Tienen maestría en matemática, en enseñanza de la matemática,
cuál es el área o curso, ¿verdad? En matemática educativa, enseñanza de la matemática, ¿verdad? Por acá. Y la experiencia docente. Esta experiencia docente no necesariamente tenía que ser en el tecnológico, también hay profesores que se integraron al tecnológico después. Una cosa interesante, ¿verdad? De pronto, de los participantes de la Universidad Federal de Uberlândia es que, bueno, todos los profesores de acá son profesores que en su mayoría son formados en matemática, son doctores en matemática. La mayoría de ellos no tienen formación en la parte de pedagogía. Ellos, aquí se trabaja de la siguiente modalidad. Ellos tienen bachillerato, pero bachillerato no es un nivel como nosotros, sino más bien el bachillerato es porque ellos son formados en matemática pura y la licenciatura es enseñanza de la matemática. Entonces, ellos tienen en realidad un bachillerato, o sea, son formados en matemáticos puros y además tienen su doctorado, ¿verdad?, en matemáticas. También la edad, ¿verdad? Por ahí están profesores de entre 31 y, bueno, 45 años, bueno, 55 años, por ahí está también un profesor. Entonces fueron en total 13 participantes de los profesores. Por ahí, bueno, en la Universidad Federal de Uberlândia son 98 profesores de matemática, administran matemática para todas las ingenierías y también está la carrera de matemática, enseñanza y matemática pura. En el tecnológico son 54 profesores, ¿verdad? Que actúan en total. De esos 54 profesores, los participantes son 8 participantes por ahí. Es importante recalcar, ¿verdad?, que aún se seleccionaron esos profesores, fueron más, ¿verdad?, los seleccionados de esa cantidad, pero los que participaron en completo, ¿verdad?, del proceso, quienes están participando del proceso, es estos que les estoy comentando por acá. Bueno, una vez que se trabajó la parte del cuestionario, la parte de las entrevistas, ¿verdad?, la parte de los grupos focales, se trabajaron en las diferentes categorías de análisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a analizar esta información, ¿verdad? Entonces, bueno, se trabajaron 5 categorías, se las comento por acá: trayectorias formativas y profesionales. Entonces, acá se trabaja todo lo que es, ¿verdad?, ese proceso de formación del profesor, ¿verdad? Desde que el profesor está en los diferentes niveles, ¿verdad? Desde que, en realidad, yo considero que los profesores nos formamos mucho antes, ¿verdad? Cada quien tiene su proceso de formación ya formal, obviamente en la universidad, pero nosotros vamos tornando profesores no solo en una universidad, sino mucho antes también, ¿verdad? Y a lo largo de nuestra trayectoria. Bueno, por ahí entonces se dividió en diferentes unidades de análisis, que son formación académica, formación continua y continuada, las limitaciones que ellos tienen en el ejercicio de su práctica docente y los desafíos de la profesión. ¿Cuáles son los principales desafíos? Por ahí la segunda categoría fue la parte de la fuente de los saberes docentes, ¿verdad? Se incluye todas las diferentes fuentes de dónde ellos obtienen el conocimiento, cómo ellos, ¿verdad? Por ejemplo, estos profesores que les comentaba que son matemáticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos profesores, de dónde, ¿verdad?, ellos toman el conocimiento, de dónde construyen ese conocimiento, ¿verdad?, toman ese conocimiento para desenvolver su práctica. Entonces, ahí hablan un poquito de cuáles son los saberes necesarios, cuáles son los saberes fundamentales, ¿verdad?, las bases que ellos tienen que tener para ejercer la docencia. Los saberes en construcción, ¿verdad?, cuáles son esos procesos, ¿verdad?, cuáles son esos caminos que están recorriendo sus profesores para poder construir su práctica. ¿Cuáles son los proyectos, las líneas de pesquisa, que son los proyectos de investigación, ¿verdad? ¿Qué proyectos están desenvolviendo ellos? Y si esos proyectos están relacionados, porque es muy importante, a la parte de la enseñanza de la matemática. ¿Y cuáles? Bueno, por ejemplo, las referencias, si tienen, por ejemplo, de los padres, si son referencias, cómo ellos obtienen ese conocimiento, ¿verdad? Entonces hay profesores, por ejemplo, que sus padres fueron docentes, entonces, bueno, desde ahí también tienen esa fuente de saber, ¿verdad? Son también fuentes cercanas a ellos.
La identidad profesional docente, esto me parece muy importante porque es como, ¿cómo me reconozco, verdad? ¿Cómo me identifico? Yo me identifico como profesor y eso también es una cosa muy interesante. ¿Cómo se identifica? ¿Usted se identifica como profesor o como matemático? Porque depende de cómo usted se identifique, así va a ser la forma en la que usted actúa, ¿verdad? Eso es muy importante. Eh, Porque entonces ahí va como la parte del reconocimiento de sí como profesional docente. Y cómo me reconozco va mucho en cómo yo voy a desenvolver, ¿verdad? Mi trayectoria, ¿verdad? Como docente. La influencia de los antiguos profesores, ¿verdad? Las creencias, los valores, las motivaciones, como les comentaba, todo esto influye mucho, ¿verdad? En cómo ese profesor se desenvuelve y desenvuelve su práctica, por supuesto. Las concepciones de prácticas pedagógicas, aquí es muy importante que entienda el profesor como práctica, si la concibe como un solo transmisión de conocimiento o la conoce como algo más, ¿verdad? La concibe como algo más. Entonces, bueno, aquí viene toda la parte de construcción de la práctica, los elementos constitutivos de la práctica. ¿Qué toma, verdad? ¿Cuáles son como las principales preguntas norteadoras de su proyecto, de su práctica? Eh, ¿Cuáles son los elementos que toma en consideración a la hora de esta construcción de la práctica? ¿Cuál va a ser, digamos, el rol del estudiante en esa práctica, verdad? El tiempo, hay muchos elementos que intervienen por ahí. Planeamiento y evaluación. Y la construcción histórica filosófica, ¿verdad? Por ahí un poquito, ¿cómo se trabajó, digamos, esta parte? Tal vez para contextualizar un poco. Entonces, a ellos se les preguntaron, por ejemplo, cuáles son los modelos que ellos siguen, si utilizan algún paradigma, algún modelo, algún referencial teórico en el cual ellos fundamenten su práctica, se hacen lectura de algún autor específico que oriente, ¿verdad? Esa práctica. Entonces, bueno, de ahí, por ejemplo, si ellos mencionaban algún autor, entonces ver si esos autores, ¿verdad? Cuáles eran las concepciones a través de esos autores y si eso coincidía con la parte de algunos elementos que se identificaron, ¿verdad? Como norteadores o por ahí de la parte de emancipación, ¿verdad? Entonces ver si es más a la parte conservadora, de modelos conservadores, si son más a la parte de modelos que nosotros estamos hablando de emancipadores, ¿verdad? Entonces por ahí les voy a comentar un poquito como les dije al inicio, eso es un proyecto en andamiento, entonces, bueno, muchas de las categorías, ¿verdad? De estas partes de unidades están en construcción, ¿verdad? Estamos ahorita en la parte de observación de aulas, entonces por ahí se van a incrementar un poco la parte de las conclusiones y lo que tenemos. De las trayectorias formativas, ¿verdad? Que es la primera categoría, se hicieron varias preguntas, yo seleccioné 4 por asunto de tiempo también. Y la primera es, ¿considera que la formación en la universidad le permitió tener una buena preparación para el ejercicio de la docencia? ¿Consideran importante la formación continua? Si es así, ¿por qué? ¿Cuáles son las principales limitaciones en cuanto a recursos, formación que considera que influyen en su práctica? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta en su profesión? Entonces, bueno, por ahí tenemos como la primera pregunta, que era que si la formación en la universidad le permitió tener la preparación para el ejercicio de la docencia. Tenemos como los dos lados, ¿verdad? Yo les voy a comentar un poquito acá de los profesores. Yo mantuve la parte de portugués, ¿verdad? Solamente por respeto, porque como fueron los cuestionarios en algunos o las entrevistas, ellos la hicieron pues obviamente en portugués y entonces pues como para mantener esa esencia por ahí de las respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, ahí dice que no, tanto en la graduación cuanto en la posgraduación, que es maestría o doctorado, fueron en la área de matemática pura, la cual representa una formación más orientada hacia la investigación. Como les comenté, la mayoría de los profesores, por lo menos en la Universidad Federal de Uberlândia, son profesores que se formaron en matemática pura. Entonces, mucho de su formación,
o el 100% de su formación fue orientada en realidad para proyectos de investigación, para ejercer como investigadores, no como profesores. Entonces, de ahí un poco la respuesta de ellos. Por ahí un profesor también del tecnológico comentó que la teoría y la práctica deben estar conciliadas, pero en lo personal él siente que hay un gran distanciamiento. Están los profesores que comentan que sí, por ahí dice que me ayudó mucho la teoría y el abordaje de los profesores, la disciplina y la claridad del trabajo en los temas, la formación y preparación de los profesores fue relevante, así como la discusión de la parte pedagógica. Y por ahí tenemos también otro profesor que comentó que sí, para orientar mejor a los estudiantes en el aprendizaje de la matemática y comprender más la experiencia de los estudiantes en los diferentes procesos de aprendizaje. También se les preguntó a los profesores que si consideran importante la formación continua. Todos comentaron que sí, que la formación continua es una parte fundamental, ¿verdad?, en el ejercicio de la docencia. Ahí hablaba de que, bueno, uno de los profesores comentó, formarnos constantemente nos permite entender la realidad, no limitarnos en lo que enseñamos y capacitarnos en nuestro trabajo a diario. Por ahí hablaba de otro profesor que dice que sí, la formación continuada docente es una forma de mantener la calidad de la enseñanza y por eso ella es tan necesaria para quien pretende cumplir con éxito su papel de educador. Y por ahí comentó otro profesor de que sí, sin embargo, es muy difícil conciliar una formación continuada con las diversas actividades del docente, como lo que es investigación, extensión, entre otras. Muchos profesores deseaban esa parte, ¿verdad?, tener un poco más de formación en las diferentes áreas. Sin embargo, por la cantidad de trabajo es muy complicado, ¿verdad?, esa parte de formación. Y fue muy interesante porque aquí se les preguntó a los profesores que si ellos tuvieran 10 horas, ¿verdad?, de su horario, 10 horas para formación, ¿en qué áreas ellos lo dedicarían o a qué áreas ellos lo dedicarían? Entonces vean que, por ejemplo, ahí algunos hablaron de la parte matemática, otro de la parte de tecnología y otro de formación para la enseñanza. Entonces por ahí ellos lograron distribuir. Vean que hay profesores, por ejemplo, que están orientados más a la parte de matemática, ¿verdad? Otros la tecnología, ¿verdad? Eso ellos hablaban mucho de, bueno, una necesidad ahora la tecnología, pues por el contexto en el que estamos, ¿verdad? Y bueno, el tipo también de estudiantes con el que estamos trabajando, ¿verdad?, que demandan también mucho de la parte de tecnología. Las principales limitaciones, les preguntábamos ahí cuál era la principal limitación en recursos, formación que influyen en su práctica. En ambos escenarios, tanto en el tecnológico como en la Universidad Federal de Uberlândia, hablaron los profesores de la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Ellos hablan que en las universidades federales, acá es una universidad federal del Estado, los grupos son muy grandes. En las ingenierías los grupos son muy grandes en general y ellos hallan que eso es un punto que dificulta un poco en la disponibilidad del profesor y en la parte de profundizar, ¿verdad?, de atención a los estudiantes. Hay otra limitación, hablaba que el poco tiempo para la formación, ¿verdad?, el espacio para desarrollar actividades y la falta de licencias para usar programas, ¿verdad? Por ahí hablaba de que esa era una de las limitaciones. Los principales desafíos, bueno, uno de los desafíos que hablaban mucho los profesores y bueno, como les comentaba, por eso una de las selecciones del cálculo diferencial es muy importante tener en cuenta el contexto, porque por ejemplo los estudiantes que ingresan a las ingenierías acá en la Universidad Federal, ellos no tienen cursos de matemática previos, ellos ingresan directamente a cálculo. Entonces, los índices, ¿verdad?, de reprobación son muy altos, ¿verdad? Y los profesores dicen, bueno, alegaban mucho que su desafío será intentar nivelar a los alumnos, ¿verdad? Porque cada vez las bases son muy débiles, ¿verdad? Las bases cada vez son peores. Por ahí hablaba un profesor y me pareció muy interesante ahí que uno de los desafíos es encontrar la manera de transmitir el contenido sin perder la parte formal o la esencia de la parte aplicada, que al final es la parte que nos interesa. Entonces es muy interesante eso, porque entonces, ¿cuál es uno de los principales desafíos? ¿Cómo lograr
¿verdad? Abordar la parte matemática, ¿verdad? Porque él hablaba sin perder la parte formal, ¿verdad? Pero es ese nuevo lenguaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos a través de nuestra práctica, ¿verdad? Hablarles a los estudiantes un nuevo lenguaje, ese lenguaje sin perder la formalidad, porque es muy importante, ¿verdad? Pero que también sea traducido, ¿verdad? A la idea al estudiante, ¿verdad? Que no sea solo la parte formal de para todo, ¿verdad? Si no existe, ¿verdad? Sino más bien cómo se transmite eso o cómo se transmite, no, sino más bien cómo se le comenta al estudiante, cómo se habla al estudiante de otra manera en la cual él pueda entender, ¿verdad? El porqué de cada una de las partes que está en una definición, en un teorema, ¿verdad? Eh, bueno, por ahí hablaba un profesor de que en nuestro caso el desafío es tener una verdadera intención didáctica, o sea, sentarnos a hacer una ingeniería didáctica para que en nuestra práctica tengamos un hilo conductor, un plano concreto de lo que debemos y queremos lograr en nuestra clase. Él hablaba de una ingeniería didáctica que el profesor tiene que realizar con esas intenciones, ¿verdad? El qué, el por qué, el cuándo, qué ejemplos utilizar, cómo utilizarlos, cómo distribuir la clase, ¿verdad? Los estudiantes, ver si a esos estudiantes les cuesta más o no. Entonces, esa parte de intención didáctica, ¿verdad? Esa ingeniería didáctica, dice que era uno de los principales desafíos que él tenía normalmente. Bueno, la otra parte era la fuente de los saberes. Entonces, ¿cómo ha aprendido a ser profesor? ¿Cuáles son los saberes que considera necesarios para el ejercicio de la docencia? ¿Y cómo usted aprendió esos saberes? Bueno, ahí hablaban los profesores de que en la sala de aula he aprendido a ser profesor. En la carrera decía que mi carrera es la enseñanza de la matemática, tengo estudios en docencia, además trato de mantenerme actualizado en temas de la didáctica matemática. Los años de experiencia que ya tengo con seguridad contribuyen cada vez más para que yo intente mejorar aún más mi trabajo. También siempre envuelvo la dedicación y principalmente el amor al trabajo. Aprendí a ser profesor con base en la práctica de estar enfrente de una sala de aula, analizando las dificultades de los alumnos e intentando mejorar a lo largo del tiempo. Los saberes que considera necesarios. Bueno, acá los saberes se dividieron en realidad en tres áreas, que fue la parte de formación matemática, por ahí decía un profesor que era la manera de expresar las ideas lo mejor posible, la parte de contenido matemático, la parte del conocimiento en didáctica, y también está la parte, como les comenté, la parte de la tecnología, ¿verdad? Formación en matemática, formación en entornos tecnológicos y formación en didáctica. ¿Cómo aprendió ese profesor esos saberes? Bueno, hablaban de capacitaciones, experiencias de otros profesores en la sala de aula, con los estudiantes. Aparte de la teoría que ya viene desde el inicio de la graduación, ¿verdad? Mejorando siempre. El ser profesor se aprende con la teoría de la universidad y con la práctica cuando se ejerce. No existe curso, ahí fue muy interesante este comentario, porque dice, no existe curso en la universidad ni en ningún posgrado que diga cómo hacer muchas cosas que ocurren en el aula, pero cada uno de esos cursos brindan herramientas que fortalecen las habilidades para hacer frente a eso que nos encontramos en el aula. Bueno, la otra categoría, que es la tercera categoría, les recuerdo que eran 5 categorías, esta es la tercera, identidad profesional docente. Ahí es muy interesante porque, bueno, como les decía, ¿cómo se reconocen esos profesores? De hecho, se les preguntó a esos profesores, ¿cómo se identifican ustedes? ¿Como matemáticos o como profesores de matemática? Porque depende de cómo ellos se identifiquen, es cómo ellos van a actuar, cuáles van a ser las líneas de investigación que ellos van a realizar, ¿verdad? Hacia dónde van a orientar su trayectoria formativa. Y ahí también sería muy interesante reflexionar un poquito esa parte de formación, cuando nosotros hablamos de profesor universitario, el hecho de ese adjetivo, que sea universitario, eso implica, o sea, ahí de pronto les dejo como la espinita, eso implica una otra responsabilidad. El ser profesor universitario implica otra responsabilidad. ¿Qué sentido le impregna ser profesor universitario? O sea, esa palabrita de universitario. ¿Será que tenemos otras responsabilidades? Y con esas responsabilidades, ¿será que tenemos o necesitamos otra formación? Porque,
por ejemplo, tenemos esa formación orientada a ser profesor, pero ¿será que el profesor universitario necesita otras herramientas? Necesita una formación más allá, ¿verdad? De ese bachillerato en enseñanza o esa licenciatura en enseñanza de, ¿verdad? Matemática en mi caso, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa parte, como les digo, de la identidad. Y yo también los pongo ahí como a que, ¿verdad? Reflexionemos, a que ustedes mismos se pregunten, ¿cómo se identifican ustedes, ¿verdad? Ahorita que están en formación, muchos formados, otros en formación, ¿cómo ustedes se identifican? Y bueno, eso también nos ayuda mucho a orientar la parte de nuestra trayectoria, hacia dónde queremos ser como profesores, ¿verdad? Hacia dónde queremos orientar nuestra formación, nuestra práctica, ¿verdad? Y bueno, el ejercicio no solo de nuestra práctica, sino también de nuestra investigación, ¿verdad? Nuestras líneas de investigación, nuestro desarrollo profesional. A veces les pregunto a los profesores varias cosas, ¿verdad? Como les digo, yo seleccioné solo algunas partes por ahí de las preguntas. ¿Por qué se tornó profesor? ¿Qué significa ser profesor? ¿Y cuáles son las características del profesor? O sea, ¿cómo ellos se caracterizan como profesores? Entonces, bueno, algunos se tornaron profesores porque, bueno, le encanta la docencia, me encanta más que todo que el estudiante encuentre la razón de lo que está haciendo. Mis papás ambos son profesores de matemática, entonces siempre tuve un acercamiento muy directo hacia ser profesor. Yo nunca quise ser profesora, miren esto, yo nunca quise ser profesora y nunca entré en la matemática con la visión de ser, de ser profesora, de estudiar ahí matemática. En realidad esta profesora es formada en matemática pura, entonces vean que ella decía, yo nunca quise ser profesora. Y yo entré en matemática con la visión de ser matemática pura o hacer maestría y prestar en la receta federal. Ahí es para ser pesquisadora, para ser investigadora. Ella nunca quiso ser profesora, pero en el proceso de formación sucedió algo por la cual hizo que ella se tornara profesora. Yo decidí hacer matemática porque tuve una pésima profesora. Además de eso, siempre tuve la facilidad y gusto por la matemática. Entonces, vean ahí ¿por qué estos profesores se tornaron profesores? Bueno, varias cosas. Primero, porque les gustaba la parte de la docencia, otros por influencia de sus padres, otros, por ejemplo, por malas experiencias. Vean este último ejemplo, ¿verdad? Porque tuvo una pésima profesora y ella decidió hacer completamente lo contrario. Y bueno, esta tercera profesora que dijo que nunca quiso ser profesora, pero a lo largo del proceso, ¿verdad? Se identificó y quiso reorientar su formación a la parte de educación. Les preguntamos también cuáles eran las características de cómo ellos se caracterizaban como profesores. La mayoría de los profesores hablaban de la accesibilidad. Ellos decían que ese acercamiento al estudiante, siempre manteniendo el respeto, pero mantener esa idea de que el estudiante puede preguntar, que todos nos equivocamos, ¿verdad? Que todos estamos aprendiendo. La parte de la dinámica, ¿verdad? Era dinámico, por ahí hablaba es organizado, responsable, espontáneo y comprometido. ¿Qué es ser profesor para ellos? Es tener la pasión por la profesión, es transmitir conocimiento y vivencia a otras personas, es tener empatía para comprender qué es lo que es fácil que lo que es fácil para nosotros, o sea, para ellos, tal vez no lo sea para los estudiantes. Disfrutar de enseñar y aprender, tener vocación y ser consciente de la realidad educativa. La cuarta categoría era la parte de a las concepciones. Ahí se les preguntó sobre cuál modelo o paradigma fundamenta su práctica. Para mejorar su práctica, ¿qué realizan, verdad? Para mejorar su práctica, usted, ¿cómo caracteriza su práctica? Y si en los últimos 2 años su práctica ha cambiado. Sobre cuál modelo o paradigma es interesante porque todos los profesores mencionaron que no existía algún paradigma que orientara su práctica.
Si no tengo alguna definida, yo me baso mucho en mi práctica profesional con respecto a la experiencia que tengo y con los insumos de mi formación. Por ahí hablaba otro profesor que no tengo ningún paradigma, lo que trato siempre es de estructurar mi práctica pensando qué quiero lograr, qué estrategias puedo utilizar, qué necesito que el estudiante comprenda. Y por ahí no tengo en realidad no tengo ningún paradigma, ningún modelo. Como hoy hasta puedo cuestionar más o menos así, ¿verdad? Lo que puedo hacer. Él habla de que él no hizo licenciatura, o sea, él no es formado en pedagogía, entonces que no tiene, ¿verdad? Una formación en esa parte, entonces que él no tiene un modelo ahí, que lo más que todo lo que se hace es cuestionarse, ¿verdad? Si su práctica es buena o no. Él hablaba por ahí. Ahí hablaba también de que si para mejorar su práctica, ¿qué realizaban? Bueno, decía que se capacitan y tratan de aprender de conocer a mis estudiantes, trato de aprender a conocer a mis estudiantes, es a conocer. Planeo con cuidado, acepto errores y aprendo de ellos, me actualizo con las nuevas formas de aprendizaje, me capacito de forma continua y estudio y aprendo todos los días. ¿Y cómo caracterizaban su práctica? Ellos hablaban de que era una práctica dinámica, agradable, motivante, vinculante, un espacio de aprendizaje colectivo y dinámica interactiva y cooperativa. Y bueno, esta parte acá fue muy marcante porque le preguntamos a los profesores que su práctica ha cambiado. Y miren este comentario por acá. Dice, al inicio sí era muy estático, en mis clases era sumamente magistral y mantenía muchísima distancia con mis estudiantes. Entonces, si yo siento que eso precisamente fueron parte de las cosas que fui cambiando con el tiempo y en los últimos años casualmente fue cuando decidí cómo quitar ese muro que establecía con mis estudiantes. Decidí interactuar más con ellos, obviamente siempre con cierto respeto, pero decidí interactuar más con ellos y sí empezar a quebrar, digamos, con ese modelo que traía solamente dar y dar clases, porque era un monólogo. Entonces observen acá, ¿verdad? Estos profesores en realidad son profesores que han realizado, que han querido reorientar su práctica. ¿Por qué? Porque han tenido en algún momento de su formación, en algún momento bueno, sí, de su formación inicial, ¿verdad? O de su formación continua o a lo largo del ejercicio de su práctica, han tenido un momento, ¿verdad? Esa desestabilidad que tuvieron, ¿verdad? Ese momento de ruptura, lo diríamos así, ese momento de ruptura en el cual ellos pensaron, bueno, voy a quebrar con estos modelos, ¿verdad? Conservadores. Voy a tratar de cambiar mi práctica docente, ¿verdad? Voy a tratar de redireccionar esa práctica y entonces es ese momento que yo lo abordo de esa manera, digamos, a lo largo del proyecto, que es ese momento de ruptura, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? Cuando el profesor reflexiona sobre su práctica, reflexiona el por qué de lo que está haciendo, el para qué de lo que está haciendo, y de pronto ese momento como lo decía la profesora Yesenia, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Esa crisis, ¿verdad? Un momento de pronto de crisis que hace, que trae progresos, ¿verdad? Ella hablaba de esa parte de los progresos. Entonces, ¿cuál fue esa crisis? ¿Cuál fue ese momento de ruptura en el ejercicio de la docencia del profesor que hizo precisamente eso? Que ellos buscaran otros caminos, esos otros caminos en los cuales reorienten su práctica y vean una práctica docente desde otra visión, ¿verdad? Con una intencionalidad diferente. Bueno, en esa última parte estaba la construcción histórica filosófica, ahí como les comenté lo de los grupos focales que se realizaron. También se les dio algunas características a los profesores, se les preguntaron que si se consideraban docentes emancipadores. Y bueno, ahí puse, hay 13, ¿a qué me refiero? Con que la que más fue señalada por los profesores, identificada, fue esa de promover la autonomía de los estudiantes. 13 profesores comentaron que esa era, digamos, como una de las que sí, porque ellos promovían la autonomía de los estudiantes. La otra fue la parte de buscar tener buenas relaciones interpersonales con los estudiantes. Es interesado con el aprendizaje de los estudiantes, 9 profesores respondieron a eso, buscan realizar transformaciones en las salas de aula y por último, realizan rupturas con modelos conservadores de aula, ¿verdad? Y aparte de eso se les preguntó que si había alguna característica más de las mencionadas, entonces por ahí ellos comentaron que sí,
que un docente emancipador promueve la autocrítica y la crítica, tener la conciencia de la realidad educativa, buscar estar actualizado en aspectos de pedagogía, en estrategias de enseñanza, conocer la realidad en la que se desenvuelven los estudiantes, así como la realidad nacional e internacional. Bueno, ya como para ir acabando un poquito no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, por ahí la parte de en qué parte del proceso está en la investigación, ¿verdad? Entonces, más o menos para comentarles. Entonces, ¿qué se está trabajando ahorita? Ahorita el proyecto tuvo que ser un poco reestructurado, ¿verdad? De la idea original. La idea era asistir a las clases de los profesores en diferentes momentos, en diferentes temas también, ¿verdad? Pero bueno, por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Ahora las observaciones de aula se están trabajando en línea, ¿verdad? Entonces, ¿ahorita qué se está trabajando? Se está trabajando en toda, bueno, una vez que ya se conoció el profesor, ¿verdad? Estamos ya en la parte de análisis de las prácticas. Entonces, bueno, les comento. Observaciones de aula, cómo esa interacción del estudiante-profesor, cómo esos profesores, por ejemplo, cuáles son las definiciones que ellos están utilizando para la parte de límites, para la parte de derivadas, cómo ellos si están utilizando alguna técnica diferente, por ejemplo, algunos sinónimos, algunas analogías, algunas cosas, ¿verdad? Algunas estrategias que están haciendo sus profesores para abordar esos temas, ¿verdad? Si la parte formal, ¿verdad? ¿Qué tanto peso le están dando a la parte formal? Como les digo, un poquito de la parte de si ellos están incluso, nos hemos encontrado profesores que están analizando, estamos teniendo profesores en los cuales están trabajando la parte meramente de transmisión, ¿verdad? Están haciendo como un grupo guía, ¿verdad? Un grupo focal ahí, guía, digámoslo así, de métodos tradicional, básicamente explico, teorema, desarrollo, ejercicio. Pero por otro lado están con otro grupo que están tratando de utilizar algunas otras estrategias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas aplicaciones, trabajando en grupo, haciendo construcciones con los estudiantes, ¿verdad? Desarrollando proyectos también, ¿verdad? Más aplicados. Entonces, estamos como en esa parte, ¿verdad? Ir viendo cómo ellos están construyendo. También otra de las estrategias que se están utilizando son las cartas. Por ejemplo, se les está pidiendo a sus profesores de que ellos narren, ¿verdad? ¿Cuál fue una práctica o cuál consideran ellos que es una práctica importante para ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de límites, entonces, ¿qué práctica, ¿verdad? O qué estrategia es para ellos o consideran ellos que los estudiantes hayan más valiosa? Entonces, que narren, ¿verdad? Esa parte de cartas de narrativas, ¿verdad? Se están trabajando también. Entonces, en esa parte se está. ¿Cuál es también la idea del proyecto? La idea del proyecto no es solamente que se encaje, ¿verdad? Ya terminar el proyecto y listo, sino más bien buscar esas parcerías entre diferentes universidades, ¿verdad? Para tratar de ver qué proyectos de investigación pueden salir a futuro, investigación sobre prácticas docentes, ¿verdad? De los docentes de ambas instituciones, ver si, por ejemplo, profesores de aquí pueden suministrar materias allá o viceversa, ¿verdad? Ir tratando de buscar esas estrategias, ir haciendo como un diario de estrategias, ¿verdad? De los diferentes temas. Ahorita estamos con la parte de cálculo, ¿verdad? Pero la idea es tratar como de abordar otras disciplinas. Bueno, ahí como consideraciones finales, en realidad yo pondría consideraciones parciales, ¿verdad? Porque estamos ahí como en el proceso. La formación continua, ¿verdad? Recalcar la importancia de la formación continua como un medio para mejorar la práctica docente. Es importante también ver que, por ejemplo, bueno, las leyes, ¿verdad? Toda la parte de los lineamientos de profesores influyen mucho en esta parte de direccionar la trayectoria del docente y su formación. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, que el profesor mantenga esa parte, un equilibrio entre esa formación, no solo dedicarla a la parte de tecnología o matemáticas, sino también a la parte de pedagogía. La necesidad de creación de espacios de construcción colectiva entre profesores. Ahorita, como les comenté, son estos profesores, pero ¿por qué no más? ¿Verdad? Porque sí hay profesores que sí lo están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué no más? Entonces, ¿por qué no nos envidiamos de ese profe, ¿verdad? Y tratamos nosotros también de hacer esas prácticas, ¿verdad? Entonces, para eso
debe haber una construcción a nivel de escuelas, ¿verdad? Por eso lo comentaba de proyectos institucionales, donde se puedan trabajar la parte de formación de profesores y como una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué mi práctica, ¿verdad? ¿Por qué las prácticas generalmente nosotros hacemos alguna actividad interesante y vemos que fue un suceso, ¿verdad? Con nuestros estudiantes y ¿por qué no lo callamos? ¿Por qué no compartimos? ¿Por qué no construimos juntos, ¿verdad? Entonces en esta idea de visión de Pablo Freire de construcción conjunta, ¿verdad? De esas comunidades de aprendizaje, ¿por qué no construimos, ¿verdad? Yo los estoy invitando así como construyamos desde nuestros espacios, no, a veces tenemos que pensar que no solamente las transformaciones, quisiéramos ojalá transformar todo un espacio, ¿verdad? Pero si no se puede, desde nuestros pequeños espacios, desde nuestras salas de aulas, hacer esas pequeñas transformaciones. Y esas pequeñas transformaciones se van contagiando, ¿verdad? Van transmitiéndose y de pronto ya se puede hacer ya proyectos más grandes, ¿verdad? Transformaciones mayores. Políticas públicas que respalden y promuevan esa formación es muy importante porque ahorita estamos, ¿verdad?, en ambos espacios, ¿verdad? La realidad es que los profesores somos evaluados por la cantidad de producciones, por la cantidad de trabajo, gestión, y no tenemos no se le da la verdadera importancia, ¿verdad? O la relevancia de que, bueno, ¿qué somos? Somos profesores. ¿Cuál es nuestra principal función? Ejercer la docencia, ¿verdad? Entonces, a veces la docencia se deja a veces un poco de lado. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que dedicarse a 1500 cosas más, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta parte de que es una construcción colectiva, es un proyecto colectivo, no solo se trata de transformar en el aula, sino que haya todo un proyecto, ¿verdad? Toda una política, ¿verdad? Que respalde esa formación y esos procesos del profesor. No existe un único modelo de formación de profesores, no existe una única receta. Yo creo que también ustedes por ahí, ¿verdad? No sé si coinciden conmigo, ¿verdad? No existe un solo modelo, no existe una sola receta. Cada profesor, cada estudiante, ¿verdad? Cada grupo, cada contexto, tenemos realidades muy diferentes y bueno, nosotros tenemos que tener ¿verdad? Esa empatía, esa formación, ¿verdad? Para tratar de ejercer nuestra docencia depende de los contextos en los cuales nosotros nos estemos desenvolviendo, perdón, los profesores indicados, eso fue muy importante, reconocen, y como les comenté, que en algún momento de su proceso de formación o durante el ejercicio de su práctica, alguna situación, ¿verdad? Algún momento ahí de alguna crisis, ¿verdad? Como decía la profesora y los comenté ahora, les permitió comprender que era necesario reorientar su práctica. Y por ahí, bueno, como por último, cabe resaltar que cuando el docente decide cambiar, ¿verdad? Reorientar su práctica para romper con paradigmas conservadores, necesita incorporar una serie de componentes que le permitan fundamentar esa práctica a partir de nuevas concepciones. No se trata apenas de una didáctica diferente, pero sí de un cambio en las formas de aprender el conocimiento y de comprender el mundo, ¿verdad? Bajo la idea de que es posible un mundo mejor, es posible que la educación, ¿verdad? Que el proceso de educación sea un proceso más humano, un proceso más transformador, un proceso más colectivo, ¿verdad? En esa idea de que la educación es el camino, ¿verdad? Para construir un mundo mejor para todos. Bueno, creo que por ahí algunas referencias eh, utilizadas, ¿verdad? Pablo Freire, Buenaventura dos Santos. Y bueno, eso sería mi presentación. Bien, agradecemos mucho a Fernanda por una exposición de un tema tan importante. Y vamos a abrir el espacio para comentarios o preguntas. Pueden levantar la mano si tienen algún comentario o alguna pregunta. Alguna sugerencia también por ahí, también es muy bienvenida. Yesenia. Sí, no sé si me escuchan porque me acabo de poner auriculares. Sí.
Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Tengo dos dudas, digamos, a la luz también de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Entonces, una de ellas tiene que ver precisamente con los estudiantes que están acá, que muchos de ellos están llevando, por ejemplo, el curso de Fundamentos Teóricos de la Investigación, ¿verdad? Entonces, creo que sería enriquecedor, ¿verdad? La posición de esta investigación dentro del marco teórico, digamos, dentro de un marco teórico más global, ¿verdad? O sea, que nos pudieras ubicar esta investigación dentro del marco teórico global, ¿verdad? En lo que educación matemática se refiere, ¿verdad? Que es un poco incluso la didáctica crítica o toda esta corriente emancipadora, ¿verdad? Pero que nos ubiques, digamos, la investigación en ese marco teórico, por favor, así rápidamente. Y lo segundo que quería consultarte más bien tiene que ver la parte de metodología, porque incluso ahora estamos trabajando unos estudiantes de licenciatura están trabajando, ya están por terminar o presentar su defensa de tesis en el área de concepciones, ¿verdad? Entonces, concepción... en este caso, ¿verdad? Ellos la trabajaron en modelización matemática, vos la estás planteando, digamos, en la corriente, digamos, de emancipación, ¿verdad? En este caso del cálculo. Y a nivel metodológico es que me interesa saber por qué planteaste la parte de cuestionario, la parte de entrevista, grupo focal, observación, ¿verdad? Pero que nos comentaras un poco... ¿qué esperas con cada instrumento, ¿verdad? Respecto a los objetivos propuestos o a las categorías de análisis propuestas? Es decir, el cuestionario iba más, imagino yo, tendiente a la concepción como definición que podrían estar manejando en términos de lo que es la emancipación y bueno, y la observación y el grupo focal más en lo que es la práctica docente, ¿verdad? Como mecanismo emancipador. Entonces, no sé, digamos, si podrías hacer brevemente, digamos, tal vez esa relación entre instrumento y las categorías de análisis. Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, básicamente ahí varias cosas, ¿verdad? Porque fueron varias preguntas. Como les comenté así muy rápidamente, ¿verdad? La idea del tipo de pesquisa, ¿verdad? O el abordaje fue un abordaje cualitativo, ¿verdad? Porque la idea era tratar, nuestro objeto de estudio eran las prácticas docentes, ¿verdad? Las prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, por ahí fue el abordaje de ellos. Entonces, otra de las cosas importantes, ¿verdad? Fue cuando se construyeron los elementos, ¿verdad? Los instrumentos de evaluación, los instrumentos de la pesquisa, de la investigación, que se trabajaron varios, entonces cada uno de ellos, por ejemplo, el cuestionario. Entonces, en el cuestionario que se trabajó, entonces la idea fue ver, conocer esa trayectoria del profesor, ¿verdad? No sé si vieron ahí como la idea en un diagrama, conocer cuáles eran, por ejemplo, la trayectoria del profesor, cuáles eran la idea de por qué él se tornó profesor y todo lo demás. Entonces, cada uno de los instrumentos trataba, ¿verdad?, de ir a, no sé si por acá solo un minutito para poder, no sé, acá yo, sí, ¿verdad? Ajá, ahí. Tal vez para mostrárselos un minutito acá. Ven, acá, cada uno de los instrumentos, ¿verdad? Iba a desarrollar, ¿verdad? O tratar de responder a cada uno de los objetivos. Entonces, por ejemplo, esa entrevista a los coordinadores, ¿qué trataba de responder a uno de los principales, uno de los objetivos? Que era identificar quiénes son esos profesores. El cuestionario, ¿verdad? Conocer la trayectoria formativa. Entonces, en esa trayectoria formativa, ¿verdad? También íbamos identificando, ¿verdad? Algunos elementos que trataban de hacer esas rupturas, ¿verdad? Entonces, en esa trayectoria, ¿cómo el profesor, ¿verdad? ¿Cuáles eran los esfuerzos en esa trayectoria formativa del profesor que él estaba realizando para poder, ¿verdad? Responder a esas categorías, digamos así, que nosotros estábamos armando.
es importante ver que, por ejemplo, para cada uno de los objetivos, ¿verdad? No sé si lo notaron, pero para cada uno de los objetivos fue construida una categoría de análisis, ¿verdad? Y a partir de esa categoría de análisis, ¿verdad? Porque se trabajó el método de, bueno, utilizamos la categoría de análisis y después de esa categoría de análisis se trabajaron las unidades de análisis, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, conocer la trayectoria, entonces se formó el cuestionario, identificar cada uno de los objetivos, ¿verdad? Cada uno de los instrumentos trataron de atingir, ¿verdad? O trataron de responder a cada uno de los objetivos. Y con base en eso se hizo la parte del análisis del contenido, ¿verdad? Del análisis del contenido de Bardeen, no sé si lo han escuchado. Ya se hizo la estructuración de las unidades de análisis. No sé si por ahí le contesté la pregunta. Sí, gracias. Y bueno, nada más con la primera respecto al marco teórico, nada más me interesa, digamos, la parte, no solamente de la investigación cualitativa como tal, sino, digamos, el marco teórico que fundamenta tu investigación, ¿verdad? Está más orientado bueno, a toda una corriente filosófica, teórica. Entonces, me gustaría nada más que hagas referencia a ella para que La la tengan corriente, ya presente. entendí, ya entendí. Gracias. La parte de la corriente que trabajé, ¿es así? Sí, correcto. Ok. Sí, digamos, bueno, varias cosas, ¿verdad? Como les comenté, la parte de la pesquisa, ¿verdad? La parte de la investigación fue un abordaje cualitativo, ¿verdad? ¿Por qué ese trabajo cualitativo? Porque la idea es que sea interpretativo, sea dialógico, sea interactivo, ¿verdad? Entre esa relación entre el profesor y el investigador, ¿verdad? Y los principales profesores, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Se trabajó la parte del materialismo histórico dialéctico, ¿verdad? Que es como la parte de la investigación, ya una parte, ¿verdad? Dentro de ese abordaje cualitativo se trabajó la parte del materialismo histórico dialéctico. Sí, por ahí. Gracias. Sí, lo hemos trabajado, bueno, o lo han trabajado desde esa perspectiva. Muy bien, ¿alguna otra consulta? No, yo tenía una observación, no, sino algo que me pareció interesante. Según cómo se seleccionó la muestra, fue por las opiniones de estudiantes, ¿es así? Sí me quedó Sí, claro. varias cosas, digamos. Se trabajó primero las evaluaciones de los profesores, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las evaluaciones de los profesores en los últimos 5 años? ¿Verdad? Eso fue también muy relevante en cálculo diferencial, ¿verdad? Específicamente. También trabajamos con los coordinadores, ¿verdad? Y también se trabajaron con los estudiantes, ¿verdad? Se trabajaron como esas tres ¿verdad? Medios para poder identificar a los profesores. Sí, es que ahí me parece interesante, bueno, podríamos decir interesante, que en la Universidad Federal en Brasil, los profesores seleccionados no tenían formación en enseñanza de la matemática, ¿verdad? Entendí que solamente en matemática. 98 o sea, son 98 profesores que actúan en la universidad y de esos 98 profesores, solo 2 profesores son formados en enseñanza de la matemática. Los demás profesores son en matemática. Entonces, esos profesores seleccionados fue muy interesante porque, como les comenté, ellos en algún momento en las cartas, ¿verdad?, que se están analizando, en algún momento de ese proceso, ¿verdad?, ellos tuvieron esa idea, ¿verdad?, esa ruptura, en realidad, que hizo que su práctica fuera, que reorientaran su práctica, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante y a partir de ese momento es que ellos se enfocaron en dirigir la parte de investigación, la parte de formación continuada y demás, ¿verdad? Sí, porque son considerados docentes emancipadores, podríamos decirlo, pero no tienen la formación en enseñanza. Entonces, eso fue lo que me pareció interesante, que también hubo un cuadro que usted presentó donde venían
la distribución de horas que ellos harían, ¿verdad? Y sería interesante también ver si esos profesores se fueron por la parte de enseñanza o si consideran que no es una deficiencia que tienen Sí, o algo pues, que deberían de mejorar. lo comentaron, no sé si lo vieron, pero algunos de los profesores comentaron que uno de los desafíos, ¿verdad? Era esa parte de fundamentar su práctica, porque digamos ellos, la mayoría de ellos son formados en matemática pura, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen como esos modelos, ¿verdad? Esa fundamentación teórica que tal vez, ¿verdad? Ellos consideran que los profesores ya de enseñanza a la matemática, ¿verdad? Básicamente, ellos sí tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, de mi parte sería eso. No sé si hay alguna otra observación o consulta. Un comentario norteador por ahí también, algún comentario. Okay. Parece que no. Igual Entonces, que sí. después, ¿verdad? El proyecto va a estar, hay un repositorio, se dice así, que es como un banco de tesis. Después va a estar como disponible en las tesis generalmente de las universidades federales de acá. Son tesis que son abiertas a todo el público, ¿verdad? Entonces, por ahí también va a quedar cuando termine mi tesis. Perfecto. Ahí tal vez nos volvemos a ver en alguna de estas actividades. Perfecto. Entonces agradecemos mucho a Fernanda por su participación y por el aporte que nos ha dado en un tema tan interesante. Y si no hay algún otro comentario, quedaríamos despedidos de esta forma. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias a usted. Hasta luego.